Buenos días a todos los seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca y bienvenidos aquí a un nuevo encuentro digital, además sobre un tema del que saben que nosotros pues solemos hablar frecuentemente. Nos interesa muchísimo lo que ocurre en el sector agropecuario de Castilla-La Mancha y de ello vamos a hablar en la primera entrevista que dentro de esta temática hacemos en este recién iniciado 2017. Lo vamos a hacer de la mano del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, don Francisco Martínez Arroyo, que tiene a bien, como siempre, cada vez que pasa por Albacete, o bueno, si no cada vez, pues muy a menudo, eso sí, venir aquí a visitarnos y a conversar un poquito de agricultura. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues buenas tardes, un placer estar con vosotros. La verdad es que somos recurrentes en este tipo de conversaciones para ir un poco tomándole el pulso a un sector que es fundamental en Castilla-La Mancha, ¿no? Bueno, es un sector fundamental, lo es en Castilla-La Mancha por muchos motivos, fundamentalmente por cuestiones económicas. Y cuando la importancia es económica, yo creo que le damos más valor. Estamos hablando de un sector que representa el 12% del Producto Interior Bruto en Castilla-La Mancha y que necesita mucho apoyo, necesita mucho impulso por parte de la Administración. La Administración tiene que hacer que esa riqueza cada vez sea mayor y que además seamos capaces entre todos de distribuirla bien, de que haya muchos ciudadanos de Castilla-La Mancha, trabajadores de la agricultura, agricultores, trabajadores de la industria agroalimentaria que se beneficien de ello, porque en definitiva de esta manera estamos beneficiando al conjunto de la sociedad, ¿no? Ha dicho, es un sector que necesita mucho impulso. Precisamente al hilo de esto viene algo de lo que hoy ha centrado buena parte de la información en este ámbito de la agricultura, y ha sido pues ese planteamiento que ha tenido oportunidad de trasladarle a la ministra del área, Isabel García Tejerina, pidiéndole que de alguna manera nuestro país pues se posicione claramente o que desarrolle una política clara con respecto a esa reforma de la política agraria comunitaria, de la PAC. ¿Cuál es el sentir general que hay ahora mismo en cuanto a este asunto en las diferentes comunidades autónomas y que ha tenido oportunidad de plasmar en ese encuentro? Bueno, en primer lugar, mencionar que la PAC es una política muy necesaria, ¿no? Yo muchas veces digo que es una política que se dirige a los consumidores y es una política de los consumidores más que de los agricultores. Los agricultores son una cadena de transmisión, un vínculo entre lo que es el producto del campo y los consumidores. Pagamos a los agricultores para que los ciudadanos del conjunto de la sociedad europea, española y Castilla-La Mancha adquieran o puedan acceder a alimentos de calidad y además puedan disfrutar de un medio ambiente único y de un territorio que no sería así si no hubiera agricultores y ganaderos. Por lo tanto, es importante transmitir a los ciudadanos, en su conjunto, a los consumidores, de que es una política muy necesaria para todos, de que sin política agraria no se puede tener o disponer de la seguridad alimentaria de la que disfrutamos en Europa o de los parques naturales o parques nacionales, por ejemplo, que tenemos en Castilla-La Mancha. Esto se consigue gracias a la tarea de los agricultores y ganaderos. Esta es la primera cuestión, y sobre una política tan importante que no es solo ayudas a los agricultores, las ayudas son pues el 40% de la renta de los agricultores. Pero además hay muchas más cosas. En la política agraria se define el mercado agroalimentario, se define el desarrollo del medio rural. Todo eso es muy importante, nos debe importar mucho como país, y yo lo que vengo tiempo pidiéndole a la ministra es que España tenga una posición sobre esa política y que en esa posición participemos las comunidades autónomas, que la conformemos entre todos, porque en definitiva las comunidades autónomas tenemos la competencia en materia de agricultura según la Constitución española. Y yo creo que hay buena disposición por la parte de la ministra en empezar el debate ya, pero creo que no podemos perder más tiempo, que hay que iniciar el debate para que España pues lidere ese debate a nivel europeo, que no vaya arrastrada por otros Estados miembros, por otros países que tradicionalmente nos aventajan en esto. Empiezan antes a debatir sobre estas cuestiones e incluso influyen en los documentos finales. A nivel nacional, bueno, pues hay que definir esa posición y desde luego Castilla-La Mancha lo que apuesta fundamentalmente es porque en el centro de esta política, en definitiva, que la política agraria gire en torno a los agricultores profesionales, a aquellos que realmente están en el territorio. Y en el territorio están aquellos que viven en el territorio y que generan actividad económica en nuestros pueblos. Aquí, particularmente en Castilla-La Mancha, es perfectamente constatable, ¿no? Consejero, de todos los aspectos, es un abanico amplísimo que conforman la política agraria comunitaria, ¿cuál o cuáles considera usted que necesitarían pues un giro mayor en el sentido de las políticas que se llevan a cabo? Bueno, los agricultores conocen bien cómo funciona la política agraria, conocen bien que en Castilla-La Mancha tenemos una ayuda media por hectárea muy baja en comparación a la de otras comunidades autónomas, porque se siguen vinculando las ayudas de una u de otra manera a un rendimiento histórico de hace 25 años. Esto hay que cambiarlo. La corriente europea no va en esta dirección. Yo creo que en España tenemos que adaptarnos también a la corriente europea.
tenemos que intentar, por lo tanto, que todos los agricultores, vivan donde vivan, tengan un mínimo, una ayuda mínima por hectárea. Eso creo que es un objetivo imprescindible de esta reforma de la PAC que tenemos a la vista. Y desde luego, como decía, priorizando a los profesionales. Estamos hablando de una política que tiene recursos escasos y hay que utilizarlos bien, hay que utilizarlos de forma eficiente. Creo que en la política agraria no se avecinan tiempos fáciles. Desde el punto de vista presupuestario hay que negociar muy bien para que no se pierdan fondos. Evidentemente la tarea no es sencilla, pero desde luego los fondos que hay que orientarlos bien y orientarlos a aquello que sea prioritario, que desde mi punto de vista son los profesionales. Y hay que buscar la forma de argumentar esto de cara a la sociedad, y hay que argumentarlo pues, desde el punto de vista del medio ambiente, porque la contribución es innegable, la de los agricultores y ganaderos, a la mejora y conservación de nuestro medio ambiente, y desde la perspectiva de los consumidores sin duda, porque estamos hablando de una política necesaria para poder comprar todos los días en el supermercado, para poder comer, para poder cenar y para poder hacerlo además con una calidad de la que disfrutamos en Europa, de la que no se puede disfrutar hoy en ningún otro lugar del mundo. Ha incidido en la política alimentaria cuando hacía la exposición de esa petición que ha trasladado a la ministra. ¿Qué habría que cambiar aquí? ¿Qué necesita ahora mismo nuestro país en este sentido? Bueno, en primer lugar lo que necesita es llegar a los ciudadanos. Yo creo que entre todos, y en eso los medios de comunicación tenéis un papel importante, tenemos que ser capaces de transmitir a los ciudadanos la necesidad de esta política. Cuando se abre el debate de negociación de la política agraria comunitaria, siempre surgen voces que dicen que se dedican muchos recursos públicos a esta política. Bueno, igual o menos que a otras políticas, igual o menos que a otros sectores. Lo que ocurre es que es una política europea, se debate entre los Estados miembros, se negocia el reparto de los fondos y esto tiene mucha repercusión mediática. Pero nunca explicamos suficientemente bien a los ciudadanos lo que supone la política agraria desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Y yo creo que ese esfuerzo de explicación lo tenemos que hacer entre todos. Es importante transmitir valores relacionados con el medio rural, relacionados con el medio ambiente, relacionados con la producción agrícola, ganadera, la transformación de las industrias, el empleo que se genera, pero creo que a los consumidores llegamos fundamentalmente con el tema de la seguridad alimentaria. Y podemos disfrutar de la seguridad alimentaria de la que disfrutamos gracias a que existe una política agraria. Si no, indudablemente no tendríamos lo que tenemos. Y eso hay que valorarlo. Y eso cuesta dinero. Y los consumidores, los ciudadanos, tienen que ser conscientes que una parte de sus impuestos, vía en este caso la Unión Europea, acabe de alguna forma compensando aquello que los agricultores y ganaderos nos ofrecen día a día, ¿no? Habla de acercarse a los ciudadanos. Quizá partiendo de esa pretensión o de esa idea, nace pues, ese anuncio que usted también hacía de intentar crear una especie de foro de debate en el que se abra pues, esa reforma de la PAC en Castilla-La Mancha a todo aquel que quiera aportar o que quiera consultar algo sobre ello. Efectivamente, desde luego, en este año y medio como consejero, uno de los objetivos o uno de las finalidades del trabajo del día a día ha sido que los ciudadanos hablaran de agricultura, supieran que existe la agricultura. En Castilla-La Mancha es más fácil porque hay mucha población que vive directamente de la agricultura o de forma indirecta, hay mucha población rural que conoce lo que es la agricultura, pero no es tan fácil en las ciudades y no es tan fácil en otros territorios, en el conjunto de la población. Hay que hablar de agricultura, la agricultura tiene que estar en el debate como cualquier otra actividad y tenemos que sentirnos además orgullosos del sector agrario que tenemos, que es un sector muy competitivo y con una innovación tecnológica hoy en día como ningún otro en la región. Y para hablar de agricultura necesitamos implicar a más colectivos, no es suficiente con que participen de esa reflexión las organizaciones agrarias o las organizaciones que representan a las cooperativas. Necesitamos que esté CECAM, necesitamos que esté Comisiones Obreras, que esté UGT, que esté las organizaciones ecologistas, que esté la red de los grupos de desarrollo rural. Todos aquellos que quieran decir algo tienen que participar del debate sobre la política agraria comunitaria. Evidentemente, una política que es, como digo yo antes, para los consumidores, tiene que incluir a todo el mundo en el debate, pero el vehículo de transmisión para llegar a los consumidores son los agricultores y por lo tanto preferentemente tendremos relación con las organizaciones agrarias, pero no queremos que nadie esté excluido, todo lo contrario, cuantas más entidades, cuantas más personas participen en el debate mejor, porque se enriquecerá una posición de Castilla-La Mancha que también nos hará fuertes de alguna manera cuando tengamos que negociar a nivel nacional, ¿no?
Ha mencionado que notaban a la ministra receptiva en cuanto a esta pretensión de que de alguna manera pues, se comience a trabajar ya en este sentido. Y hace unos días se refería casi en los mismos términos, pero sobre otra cuestión. Entonces hablábamos de agua en una rueda de prensa que ofrecía aquí en Albacete. Aseguraba que ya como consejero, muy recientemente además, le había trasladado a la ministra pues, lo que son las posiciones claras de Castilla-La Mancha con respecto al agua. Además era preguntado sobre un caso concreto que afecta directamente a la provincia de Albacete y a esa cabecera del Segura, sobre los pozos de sequía de los que se pretende llevar agua a Murcia. También ahí dijo que había notado a la ministra bastante receptiva. ¿Hasta qué punto receptiva en este caso? En fin, esto habrá que ir viéndolo con el tiempo. Lo que es cierto, y la ministra es consciente de ello, es que los equilibrios parlamentarios han cambiado, estamos en un momento distinto en el que de alguna manera existe la obligación de sentarse más con otras fuerzas políticas y con los gobiernos de las comunidades autónomas. Esa es mi percepción. Y yo creo que eso se va a producir en esta legislatura a nivel nacional, y en Castilla-La Mancha vamos a estar muy abiertos, muy dispuestos a hablar de todo. Hablábamos antes de la PAC, pero en el caso del agua estamos hablando de una política que en Castilla-La Mancha es muy relevante, cuyas decisiones fundamentalmente se toman a nivel nacional a través de las confederaciones hidrográficas que dependen del Ministerio de Agricultura, y nosotros lo que estamos planteando a la ministra desde el primer momento, y al gobierno en su conjunto, lo está planteando el presidente, la consejera de Fomento, yo mismo, es que Castilla-La Mancha sea un actor en ese debate, participe del debate. No se pueden tomar las decisiones, por ejemplo, sobre el Júcar sin contar con Castilla-La Mancha, que es el 75% de la cuenca. Y en el caso del Segura, los pozos de sequía que mencionaba, pues se lo hemos trasladado reiteradamente a la ministra la necesidad de, con un Real Decreto de sequía dotado con 30 millones, que el 25% de la cuenca, que es Castilla-La Mancha, que es la provincia de Albacete, reciba algún tipo de inversión, porque la sequía está siendo igual de dramática en Murcia que en Albacete, es una evidencia. Lo que estamos pidiendo simplemente es que con esos 30 millones se financien inversiones en Albacete. Y es cierto que frente a la última reunión que tuvimos hace ya unos meses, en esta reunión la ministra fue más receptiva. Yo lo que espero es que se financien pozos de sequía efectivamente en Ellín, en Albacete, que se hagan con ese Real Decreto y que esos pozos de sequía sirvan para abastecer a ciudadanos de la provincia de Albacete, a ciudadanos de Castilla-La Mancha. Es de sentido común. No pedimos excesos, nosotros vamos a ser muy solidarios, muy consecuentes con la posición e intentamos permanentemente trasladar pues esa sensación de sentido común y ese compromiso que tenemos como administración pública, como gobierno regional en este caso, con los ciudadanos. Creo que estamos obligados a entendernos y yo veo buenas perspectivas. Esperemos que sea así, ¿no? En este caso, ¿ve al Ministerio con más herramientas quizá para ser realmente arbitrario, como un árbitro ecuánime entre las distintas comunidades y territorios en un tema tan sensible como este del agua? Hasta ahora no ha sido así, es lo que ustedes han venido denunciando, pero ¿ve que ahora sí se dan las condiciones de que eso empiece a suceder? Porque pienso para que se dote a Castilla-La Mancha de recursos, alguien los tendrá que perder, alguien que los ha tenido hasta ahora. Hay dos cuestiones aquí. En primer lugar, la obligación de que Castilla-La Mancha esté en el debate, de que las decisiones se tomen con Castilla-La Mancha presente, independientemente de cuáles sean esas decisiones, que pueden ser beneficiosas o no para Castilla-La Mancha, pero no se puede tomar la decisión de prorrogar el Real Decreto de sequía en una reunión de la ministra con el presidente de la región de Murcia. Esto que yo estoy diciendo es de puro sentido común. Cualquier persona que nos esté en este momento escuchando se da cuenta de que algo falla, porque no se pueden tomar las decisiones sobre una cuenca sin una parte de la cuenca, solamente con una de las partes, ¿no? Eso es lo primero que estamos reclamando, que no se hagan anuncios con el presidente de la región de Murcia con tintes probablemente electoralistas o subjetivos y nada objetivos. Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, que las decisiones efectivamente también tengan en consideración el territorio de Castilla-La Mancha. Fundamentalmente porque aquí también queremos que el agua genere riqueza. El agua genera riqueza, aquí y en cualquier país del mundo. Y en Castilla-La Mancha queremos que parte de ese agua nos la genere aquí, que genere la riqueza aquí, que no tengamos problemas, por ejemplo, para que empresas de esta comunidad autónoma, de esta tierra, puedan seguir desarrollando su actividad, por ejemplo, aquí en Villamalea, en la provincia de Albacete, por no disponer de agua suficiente, y que tenga que buscar la solución el Ayuntamiento de Villamalea. Eso es lo que hay que intentar que no ocurra, porque si no, todas las empresas se irían allí donde se está pudiendo utilizar el agua. Y esto no es razonable. Y sobre todo no es razonable teniendo en cuenta que en su momento se hizo una inversión que pagamos entre todos para que en España hubiera desaladoras, en el Levante hubiera desaladoras,
Y esas desaladoras hoy en día no se están utilizando o se están infrautilizando. Y creo que lo que hay que hacer es utilizar los recursos públicos, los bienes que se han construido en los últimos años con los impuestos de todos, insisto, para intentar hacer un reparto más equitativo del agua, y desde luego nosotros queremos estar en ese debate, ¿no? Consejero, ¿qué sensación le recorrió el cuerpo cuando vio finalmente rubricarse ese acuerdo entre los regantes de Cancarís y de Agramont tras todo lo que se ha vivido en torno a este asunto desde que llegaron directamente? Pues es uno de los momentos más bonitos que he vivido desde que soy consejero, porque se acababa un proceso que se inició antes de las elecciones regionales. Yo creo que aquí sinceramente las cosas se hicieron mal. Esto lo denunciamos desde el Partido Socialista, lo denunció el actual presidente de Castilla-La Mancha antes de las elecciones, y además se comprometió a revertir la situación, porque no se puede legislar para unos pocos en contra de la mayoría, y no se puede legislar primando a aquellos que más tienen frente a aquellos que más necesitan del papel y del impulso de la administración pública. Y eso lamentablemente es lo que hizo el gobierno anterior en este caso. Creo que es uno de los casos más dramáticos, más denunciables desde la perspectiva del actual gobierno, y lo que hemos hecho pues es lo que tenemos que hacer como administración pública. Creo que no se entendería de otra manera. Nosotros derogamos el decreto, que era el compromiso electoral, por el cual se declaraba de interés general solo una parte, de interés regional solo una parte, excluyendo a la otra parte, y además declarando de interés regional la zona menos susceptible de ser declarada de interés general, el regional, en la que no había cultivos leñosos, no había regadíos sociales. Y una vez derogado el decreto, lo que hemos hecho es sentarnos en la mesa, como hemos venido haciendo en este y en todos los casos en los que hemos trabajado desde el gobierno regional en materia de agricultura, y hemos puesto de acuerdo a dos comunidades de regantes que aparentemente no se podían poner de acuerdo, con lo cual una enorme satisfacción la que sentí el otro día estando presente en la firma de este acuerdo, porque ese acuerdo nos permite al gobierno regional actual hacer un decreto declarando de interés regional los regadíos de las dos partes, y que todos los regantes, hasta 500 regantes, puedan beneficiarse de una dotación de 2 hectómetros cúbicos. Generamos mucha más riqueza que la que iba a generar el decreto anterior, y repartimos además esa riqueza, porque repartiendo agua repartimos riqueza. Acaba de mencionar las mesas de negociación en las que toma partido la Consejería de Agricultura, todo aquello que se quiere negociar, acordar, consensuar con los distintos agentes implicados. Lo más complicado que hasta ahora cree que le ha tocado gestionar en este sentido de la negociación ha podido ser el tema de las zonas cepa y sobre todo los planes de gestión. Bueno, ha sido una cuestión difícil, sin duda, ¿no? Difícil porque bueno, también hemos asumido la responsabilidad que en esto lamentablemente no se tuvo antes. Hay una sentencia judicial que dice bien claro que se hicieron mal las cosas, que el gobierno anterior no hizo bien las cosas, que dio autorizaciones de plantación de viñedos sin el correspondiente informe ambiental. Y esa sentencia judicial, de alguna manera, por resumir y simplificar el mensaje, lo que nos dice la administración pública es que tenemos que elaborar planes de gestión. Y este gobierno los va a elaborar, los ha elaborado realmente, ¿no? Y los hemos elaborado en colaboración con todas las partes implicadas, en un acuerdo o en un proceso muy complejo, en el que no nos hemos puesto de acuerdo en todo, claramente, no hay ningún problema en decir esto, no pasa absolutamente nada, pero hemos alcanzado un consenso en casi todo. Y además, por primera vez en Castilla-La Mancha hemos puesto a disposición de los agricultores que están en zona cepa una línea agroambiental específica dotada con 23 millones de euros solamente para compensar los compromisos adicionales que adquieran estos agricultores con el medio ambiente. Pero no vamos a obligar a ningún agricultor a que los adquiera. Estamos buscando a los agricultores de forma voluntaria. Con lo cual vamos a encontrar un colectivo de agricultores que voluntariamente van a estar dispuestos a asumir esos compromisos agroambientales. El debate, o el mayor problema que queda pendiente... Hablaba del casi... Por no excluirlo del análisis, no quiero que parezca que excluyo un tema que es importante para los agricultores, es el de los cultivos leñosos, el del incremento de la superficie de cultivos leñosos. Hemos hecho una propuesta muy razonable. En la última reunión que tuvimos con las organizaciones agrarias, aumentamos la superficie de cultivos leñosos que se puede poner en zona cepa, de viñedo, de olivar, de almendro, de pistacho, fundamentalmente. La aumentamos por encima de lo que se ha puesto en los últimos años. Evidentemente, las organizaciones agrarias consideran que es insuficiente. Ese es el motivo de desacuerdo, pero en todo caso, yo tengo que agradecer la buena disposición de las organizaciones, el esfuerzo que se ha hecho por parte de los funcionarios en la administración para conseguir un acuerdo con
planteamientos de medio ambiente, planteamientos de agricultura, intentando siempre conciliar los intereses de los agricultores y los ganaderos con la protección del medio ambiente. Yo creo que hemos conseguido unos documentos muy valiosos que nos van a permitir dar muchísima más seguridad jurídica y desde luego resolver el problema que lamentablemente se generó por parte del gobierno anterior. ¿Hasta qué punto esta negociación ha servido para darse cuenta de que ambos colectivos, el del más puramente defensor del medio ambiente y el de la agricultura, pues no tienen intereses tan dispares como a priori se puede suponer? Porque desde las organizaciones agrarias nos han apuntado que a la larga estaban de acuerdo en muchas cosas y que en ningún caso unos quieren entorpecer los intereses del otro, pero imagino que habrá puntos. Pues hemos constatado eso en muchas cosas, efectivamente. Y eso se ha conseguido porque hemos tenido muchas reuniones, porque nos hemos sentado con ellos muchas veces, porque no hemos excluido el debate nunca, porque hemos estado dispuestos a sentarlos juntos en la misma mesa. No hemos tenido miedo a ese debate desde la Administración, asumiendo un riesgo enorme. Pues de cara a los agricultores, los ecologistas, la opinión pública, asumiendo más riesgo del que se había asumido anteriormente. Pero al final el riesgo acaba dando resultados y los agricultores hoy son mucho más conscientes de la necesidad de preservar el medio ambiente también, y los ecologistas son mucho más conscientes de que sin agricultores no hay medio ambiente en Castilla-La Mancha, y esto lo hemos conseguido en este tiempo, insisto, con un gran esfuerzo por parte de todos, y que nos ha llegado a concluir algo fundamental, que en Castilla-La Mancha tiene que haber planes de gestión, que son necesarios para los agricultores, que lo son para la preservación de las especies, para las aves esteparias, y que desde luego es la única manera de resolver los problemas que tenemos. Y que esto no se hicieron bien los deberes, y desde luego lo que yo les digo siempre muy claramente es que este gobierno está aquí para resolver los problemas. Y este es uno de ellos, y lo tenemos que resolver. Una última pincelada en torno a una actividad muy importante para Castilla-La Mancha dentro de la agrícola. Vamos a hablar de vino. Quiere hacer mucho, usted habla mucho de este asunto porque es un ámbito en el que queda mucho por hacer para hacer las cosas cada vez mejor, porque nos queda ahí un largo camino. Tenemos las herramientas, pero falta ponerlas en marcha. Usted ha incidido en que la apuesta ha de ser, sobre todo en promoción, a través de las denominaciones de origen de vino, que ahí se ha de destinar pues, todo el peso de los recursos públicos que se destinan a este fin. ¿Cómo se ha de articular todo esto? Bueno, eso forma parte de la necesaria planificación del sector. El vino es el sector más complejo que tenemos. Es del que más depende la economía de las zonas rurales, del que más depende la realidad de Castilla-La Mancha, y probablemente es el sector que más nos representa en el mundo por muchas cuestiones, ¿no? Cualquier persona que nos visita rápidamente se da cuenta, con pocos conocimientos, de lo que representa en la tierra el vino y la viña, ¿no? Y eso nos tiene que hacer pues que una parte importante de nuestros esfuerzos como Consejería de Agricultura, en este caso como consejero de Agricultura, se destinen a este sector. Si el mundo del vino va bien, la agricultura en Castilla-La Mancha va bien. Esa es una sensación, una reflexión que conocen los agricultores, que conoce el medio rural de Castilla-La Mancha. Se nota en las zonas en las que hay vino cuando la uva se ha pagado bien, cuando el vino se ha vendido bien, cuando la vendimia ha sido buena. Son indicadores. No solamente nos podemos quedar en esos indicadores tal y como sucede en el año bueno, ¿no? Tenemos que intentar que todos los años sean buenos, que todos sean razonables, y eso exige la planificación. Y la planificación empieza en el viticultor y acaba en la bodega, pero sobre todo en el consumidor, que es el que al final manda, es el que dice que es un vino de calidad y qué es lo que está dispuesto a pagar. Y por lo tanto hay que llegar al consumidor, y para llegar al consumidor hay que invertir en promoción. Y lo que nosotros hemos dicho desde el primer momento es que todos nuestros esfuerzos en materia de promoción se van a distribuir, se van a dirigir a través de las 9 denominaciones de origen, porque son nuestra mejor tarjeta de presentación, porque es el vino que tiene mayor calidad, mayor garantía, es el que tiene mayor valor en el mercado. De precio medio, en salida de bodega, estamos vendiendo el vino de denominación de origen a 1,9 euros litro. A 1,9 euros litro. El vino que estamos vendiendo sin denominación de origen envasado está saliendo a 1,2 euros litro. Hay una gran diferencia. Hay que apostar por ese vino, porque en definitiva, apostando por ese vino, conseguimos mejor precio para todos nuestros productos y al final mayor rentabilidad para los 100.000 viticultores que viven de las decisiones que adopta el sector y en las cuales quiere participar la Administración, porque el sector está demandando ese papel de la Administración, nos está demandando que nos impliquemos. Y además porque detrás de esos nombres está a la larga pues, el
honor o el nombre también de Castilla-La Mancha. Claro, directamente, ¿no? Sin duda. Cuando pasado mañana en Fitur el presidente de Castilla-La Mancha inaugure el stand de Castilla-La Mancha, va a inaugurar el stand de los productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha. Hemos decidido este año que nuestra imagen sea las denominaciones de origen, no solamente las del vino, las de todos nuestros productos agroalimentarios, porque podemos presumir de ellos, porque tenemos mucho de lo que presumir, porque llevamos mucho tiempo sin hacerlo. Y creo que es el momento de sentir orgullo, de sacar pecho por aquello que nos puede representar mejor. Y en el vino llevamos muchos años de retraso, y hay que recuperar ese retraso aportando valor a nuestras marcas, dando valor de marca a nuestras denominaciones de origen. Si esa contraetiqueta que va en las botellas, que representa a Valdepeñas, a Almansa, a Jumilla, a Manchuela, a Mancha, si esa contraetiqueta vale dinero, estaremos consiguiendo el objetivo final de todo ello, que es la rentabilidad de los agricultores. Ojalá llegue todo eso. Un placer, como siempre, conversar con usted sobre los 3-4 temas más importantes de estas últimas semanas en materia de agricultura. Nos vemos pronto, seguro, y seguimos analizando, para empezar, cómo se va a desarrollar Fitur, que seguro va a ser estupendamente. Un placer, como siempre. Un placer también para mí, muchas gracias. Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el protagonista hoy de esta nueva cita con los encuentros digitales de la Cerca, que ya saben, pueden volver a ver las veces que ustedes deseen para escuchar nuevamente alguna de las cosas que ha dicho y que les ha interesado de manera especial a través de nuestra web www.lacerca.com. Cuídense mucho, hasta luego.